Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel rompió el silencio y su mensaje lo cambió todo. Lo que dijo sobre Barbactas no solo generó reacciones en cadena, sino que abrió una nueva etapa en una historia que ya venía cargada de tensión y sospechas. Las redes explotaron con una sola frase: Beni Kandran Bartan Dae Sap Sorulakak. También se le pedirá cuentas a Bar, que me engañó. ¿Qué provocó esta declaración tan contundente? Todo comenzó con una historia compartida por Yamur en sus redes. Una imagen oscura, con letras blancas sobre un fondo gris y una frase que dejaba sin aliento. No había nombres, pero el mensaje era claro: al que juega con mi corazón, se le acaba el juego. La verdad siempre sale a la luz. En minutos, los fans conectaron los puntos. Días antes, Bar había sido visto entrando a un restaurante con una mujer misteriosa. Aunque él no comentó nada, las especulaciones estallaron. Pero lo más impactante ocurrió cuando Yamur decidió dar un paso más. En una transmisión en vivo, con la voz visiblemente afectada, dijo: yo no soy una mujer que se calla. Si me mienten, hablo. Si me hieren, actúo. Y sí, Bar me falló. Pero no soy víctima, soy mujer. Y de esta también saldré más fuerte. El público no tardó en reaccionar. El hashtag #Justicia para Yamur se volvió tendencia, mientras cientos de mensajes de apoyo inundaban su perfil. Te creemos, Yamur, eres una reina que se respeta, gracias por hablar claro, eran solo algunos de los comentarios más repetidos. Mientras tanto, Bar permaneció en silencio. Pero los medios ya estaban encima de él. Paparazzis lo interceptaron a la salida de su gimnasio, y aunque intentó evadir las preguntas, una frase se escapó: hay cosas que no se deben contar a medias. Todo se sabrá pronto. Esta afirmación solo encendió más las alarmas. ¿Acaso está diciendo que hay una versión distinta de los hechos? En los días siguientes, nuevos elementos comenzaron a salir a la luz. Una cuenta de fans compartió capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Bar y una joven influencer que no era Yamur. En uno de los mensajes, él decía: no puedo salir de esta relación de golpe. Ella aún cree en nosotros. Aunque la autenticidad de estos mensajes no ha sido confirmada, el daño ya está hecho. Yamur, por su parte, no se ha vuelto a pronunciar directamente, pero sí ha compartido imágenes poderosas: una rosa negra, una ventana entreabierta bajo la lluvia, y una frase enigmática. Hay cosas que se rompen para siempre. Cada gesto suyo es analizado por sus seguidores, quienes están atentos a cualquier pista sobre su estado emocional. En una entrevista breve para una revista de moda, al ser preguntada sobre su relación con Bar, Yamur solo dijo: no hay nada que explicar cuando alguien ya lo ha dicho todo con sus actos. Una respuesta fría, pero contundente. Lo que nadie esperaba ocurrió anoche. En un evento benéfico en Estambul, Barbactas apareció sin compañía, con rostro serio y visiblemente más delgado. Aunque trató de mantener la compostura, las cámaras captaron su mirada perdida en varios momentos. Los reporteros presentes intentaron acercarse para obtener una declaración, pero fue uno de sus asistentes quien dijo: no hablará esta noche. Solo vino a apoyar la causa. Pide respeto. Sin embargo, lo que sucedió después dejó a todos helados. Minutos después de su salida del evento, se filtró un video donde se ve a Bar discutiendo por teléfono, claramente alterado. Aunque no se escucha con claridad todo lo que dice, una frase sobresale: ¿cómo pudiste publicar eso? Era privado, esto no era parte del trato. Las redes estallaron con teorías. ¿A quién se refería? ¿La joven influencer? ¿Alguien de su entorno? Mientras tanto, Yamur volvió a mover las emociones de sus seguidores con otra publicación críptica: una vela apagada, acompañada por las palabras: donde no hay verdad, no puede haber luz. En cuestión de horas, su publicación acumuló miles de comentarios. Entre ellos, destacó uno de su estilista personal: te vi caer,
pero también te vi levantarte más fuerte. Estoy contigo. Esta muestra de apoyo fue compartida en múltiples historias por figuras del mundo del espectáculo, lo que aumentó aún más la presión sobre Bar. A la mañana siguiente, se supo que Yamur había cancelado su participación en una campaña publicitaria importante. Su representante comunicó oficialmente, la señorita Yüksel necesita un espacio para sanar. Agradece el apoyo del público y promete volver renovada. Esta decisión fue interpretada por muchos como una señal del profundo impacto emocional que la situación ha tenido sobre ella. Por su parte, Bar finalmente decidió romper el silencio con una publicación en blanco y negro. Una imagen suya mirando al mar, con el siguiente mensaje: cometí errores. Lo sé. Pero hay errores que no se explican, solo se sienten. A veces, el silencio no es cobardía, es respeto. El texto dividió a sus seguidores, algunos lo vieron como un intento de redención, otros como una excusa más. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la madre de Yamur, quien rara vez se manifiesta públicamente, escribió un mensaje en su cuenta personal: la mujer que críe no necesita compasión, necesita justicia. Y la justicia empieza por decir la verdad. Estas palabras, simples pero poderosas, fueron compartidas miles de veces, convirtiéndose en símbolo de la batalla emocional que vive la actriz. Durante un programa de televisión, uno de los panelistas más reconocidos lanzó una bomba: hay más nombres involucrados. Esta historia recién comienza. Lo que viene no será fácil para ninguno de los dos. Las especulaciones se dispararon. ¿Podría haber terceras personas dentro del círculo íntimo de ambos que estén detrás de las filtraciones? ¿Es posible que Yamur haya sido traicionada por alguien de su confianza? En medio del caos, una de las amigas más cercanas de Yamur, que trabaja como fotógrafa, compartió una imagen inédita de ambas abrazadas, tomada meses atrás, con la frase: cuando todo se derrumbe, yo te sostendré. Fue un momento emotivo que conmovió incluso a quienes no siguen de cerca su historia. Los medios comenzaron a hablar no solo del escándalo, sino del poderoso mensaje de sororidad que surgía entre las sombras. Ahora, todos se preguntan qué hará Yamur. ¿Habrá una entrevista exclusiva donde contará todo? ¿Bar pedirá perdón públicamente o continuará en su postura ambigua? Mientras tanto, sus seguidores se mantienen fieles, esperando la próxima palabra, la próxima señal, la próxima verdad. Lo que está claro es que esta historia ha traspasado los límites del espectáculo. Ya no se trata solo de una relación rota, sino de una mujer que decidió alzar la voz, una audiencia que la respalda y un hombre que enfrenta las consecuencias de sus actos. Como dijo uno de los comentarios más virales bajo su última foto, Yamur no cayó, solo tomó impulso. Y cuando vuelva, brillará como nunca antes. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Queremos leer tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización de esta historia y de todas las noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.